Bueno, ahora para la siguiente sección, que sería la sección del ánulo, si se dan cuenta, bueno, vamos a pasarlo por aquí. Lo veríamos de esta manera. Eh, para, ups, para la sección del ánulo, entonces ahí tenemos para la sección del ánulo. Ajá. Nosotros lo veríamos de la siguiente manera, ¿sí? Dado que es un tubo en medio de otro tubo, ¿sí? El primer tubo mide 2 centímetros, ¿sí? Para ese ya hicimos todos los cálculos. Pero para el siguiente tubo, o sea, para el tubo para esta sección, que la vamos a nombrar como ánulo, no la puedo colorear muy bien. Pero para esa sección que ustedes entienden que estoy tratando de colorear, lo que tenemos que hacer es calcular el área, dado que necesitamos también calcular, bueno, repetir casi todo el procedimiento. ¿Sí? Primero calcular la velocidad, con la velocidad calcular el Reynolds, y con el Reynolds vamos a poder ver si podemos calcular el Prandtl. No, para calcular el Nusselt, perdón. Entonces, bueno, para lo primero que deberíamos de hacer sería el calcular el área de sección transversal AC. Entonces, el área de la sección transversal va a ser el área el área del diámetro 2 o bueno, lo vamos a poner como el diámetro 0 menos el diámetro o el área con el diámetro pequeño, con el diámetro interior. Ajá. Entonces es porque le voy a restar al diámetro grande, al círculo grande, le voy a restar el círculo pequeño, y entonces nada más me quedaré con el área que está en color azul. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues en este caso sería nada más que sé que es igual, también sería utilizando la misma fórmula, pi por diámetro al cuadrado, diámetro 0 al cuadrado sobre d4, menos pi por diámetro al cuadrado interior sobre d4. Entonces AC va a ser igual a, puedo factorizar un cuarto, pi por un cuarto, y esto sería diámetro al cuadrado 0 menos diámetro al cuadrado interno. Ajá. Entonces con esto tendría yo el área del ánulo. Entonces utilizaría la misma fórmula de velocidad promedio. Entonces velocidad promedio va a ser igual a la masa flujo másico multiplicado por la densidad y por el área de sección transversal, que es AC, pero en este caso es otra región que sería la del ánulo. Entonces la masa sabemos que en el dibujo es de 0.8 kilogramos, para el caso del ánulo, kilogramos por segundo. La densidad ya la habíamos visto, es de 853 kilogramos sobre de metro cúbico, y el área, pues en este caso vamos a calcularla. En este caso sería pi que multiplica sobre 4 por el diámetro externo, que eran igual a 0.03 al cuadrado menos 0.02 al cuadrado. ¿Sí? Y con eso ya tendría el área AC. O si quiero, pues simplemente paso todo esto aquí. Lo copiamos acá y lo pegamos acá. Bueno, más derecho. Ajá. Entonces todo esto va a estar dividido por AC. ¿Sí? Entonces hacemos todos estos cálculos,
y vamos a ver cuánto nos daría la velocidad. Entonces esto sería 0.8 que divide a 853 por todo esto que tengo aquí, que serían pi sobre d 4 que multiplica a 0.03 al cuadrado menos 0.02 al cuadrado. Entonces cerramos estos paréntesis y cerramos estos paréntesis y falta un paréntesis. Ok, a ver si me sale. Entonces esto sería, sí, está bien, me sale de 2.39. entonces la velocidad promedio va a ser igual a 2.39, que serían bueno, estos van a ser metros cuadrados, esto va a estar en metros cuadrados, entonces kilogramos y kilogramos se van, eso nada más me quedarían metros y me quedarían metros sobre segundo. Con esto ya calculo el Reynolds va a ser igual a volumen, velocidad promedio por diámetro hidráulico sobre de viscosidad cinemática. Nada más que aquí el diámetro hidráulico tiene que ser como es para el caso de solamente para la sección del ánulo, va a ser igual a diámetro externo menos diámetro interno. Entonces sé que esto es igual a 0.03 menos 0.02, esto sería igual a 0.01, esto para la sección del ángulo. Entonces la velocidad es de 2.39 metros por segundo. Esto va a quedar en metros, sería 0.01 metros dividido entre d la viscosidad cinemática, pero para el aceite, que es de 3.794. Esto por 10 a la menos 5. Entonces el Reynolds, vamos a ver cuánto es. Reynolds, necesito la calculadora de nuevo. Entonces serían este valor de 2.39 que multiplica a 0.01 dividido entre d 3.794 por 10 a la menos 5. Y entonces tendría un valor de 629.9, aproximadamente 630. Entonces aquí vemos que en este caso esto es un flujo laminar, entonces no podemos utilizar estas relaciones para calcular el Reynolds, ¿sí? Lo que debemos de hacer es utilizar esta tablita, que son números de Nusselt para flujo laminar completamente desarrollado en una corona circular con una superficie aislada y otra isotérmica. Entonces en este caso esto sería, esto se aplica. ¿Por qué? Porque decimos que en nuestro problema la temperatura del tubo va a estar siempre a 45 grados, o sea, no va a variar. El flujo, el agua va a estar a 45 grados y suponemos que la exterior, esta frontera exterior, va a estar aislada. El exterior del tubo vamos a tener aislado. Entonces son las condiciones, ¿sí? Son las condiciones de nuestro problema. Entonces el número de Nusselt va a ser solamente utilizando la diferencia o el radio entre radios, la relación entre radios.
Entonces sería igual a 0.02 dividido entre el diámetro 0.03. Y esto nos da un valor de 0.02 entre de 0.03 nos da un valor de 0.66. entonces esto tendría un valor de 0.66. ¿sí? Necesitamos 66.7. Entonces necesitamos interpolar, porque el valor del Nusselt para el diámetro exterior estaría entre estos dos valores. Lo necesitamos del lado del tubo. Si se dan cuenta, subrayé estos dos valores porque esto sería del lado del tubo, que sería de este lado, del lado azul, porque lo demás para N0, NU0 sería para el lado exterior. Entonces nosotros siempre vamos a necesitar esta columna NUI. Entonces el valor estaría entre de 5.74 y 4.80. Entonces la fórmula para interpolar pues es fácil, es Y es igual a Y0 más Y1 menos Y0 entre de X1 menos X0 por X menos X0. Entonces, ¿quiénes van a ser? ¿Qué es lo que quiero calcular? Lo que tengo es DI sobre D0. Esas van a ser X. Entonces, X va a ser igual a DI sobre D0. ¿sí? Entonces, X1 voy a tener X1 y X0. Entonces, X1 va a ser igual a... X1 va a ser igual a... Bueno, lo voy a poner así. Este sería X0, este sería X y este sería X1. Este sería Y0, este sería Y y este sería Y1. Entonces, ¿quién sería X0? Sería 0.5. ¿Quién sería Y0? Sería 5.74. ¿Quién sería X1? Sería 1. ¿Quién sería Y1? Sería 4.86. Y X sería igual a 0.667 y Y es lo que me interesa calcular, que sería el Nusselt. Entonces, bueno, ya una vez que expliqué todo esto, lo sustituimos en la fórmula, que sería Y0. ¿Quién sería Y0? Es 5.74 más, ¿quién sería Y1? Sería 4.86 menos Y0, que serían 5.74 dividido entre dx, quien es x1 sería 1 menos x0, que sería 0.5, que multiplica a todo esto, que multiplica a x ya sabemos que es 0.667 menos x0, que serían igual a 0.5. Entonces nos da un valor de 5.44. 5.446 o 5.45. Entonces el Nusselt o Y es igual a 5.45, que esto es igual al Nusselt. ¿sí? Esto solamente para flujo laminar y en una corona. Y con todo esto que tenemos aquí, entonces el Nusselt va a ser igual a 5.45. Lo estamos redondeando.
Entonces, por último, lo que tenemos que hacer sería calcular el coeficiente de transferencia H0, que sería igual a la conductividad térmica por el diámetro hidráulico que multiplica al Nusselt. Entonces, la conductividad térmica ya lo habíamos visto que era de 0. Para el aceite 138 watts metro grado centígrado por el Nusselt, que es de 5.45 dividido sobre el diámetro hidráulico, que era 0.01. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Entonces esto sería igual a 0.138 que multiplica a 5.45 dividido entre de 0.01. Ese era el diámetro hidráulico y nos da un valor de 5.45, sí, 0.138. Ajá, 75.2 watts metro cuadrado grado centígrado. Este es el valor que me interesa porque tengo H0 y también tendría HI. Entonces, con la fórmula voy a quitar esto porque está un poquito atorado aquí, muy feo, se ve muy feo esta parte. No se quiso quitar. No, pues no, pues entonces lo borro. Aquí está. Entonces esto es igual a metro cuadrado grado centígrado. Entonces tengo la fórmula de 1 sobre du va a ser igual a 1 sobre dhi más 1 sobre dh0, o u va a ser igual a 1 sobre dhi más 1 sobre dh0. Entonces esto es igual a 1 sobre d 7663 más 1 sobre d 75.2. Lo voy a hacer sin unidades, pero en este caso las unidades del coeficiente van a ser igual a watts metro cuadrado grado centígrado. Entonces serían watts metro cuadrado, tienen las mismas unidades, watts metro cuadrado grado centígrado. Entonces vamos a ver, esto sería igual a 1 sobre d 766.3 más 1 sobre de 75.2. Y esto me da un valor de 74.5. Entonces esto lo pasamos por acá y ese sería mi coeficiente global de transferencia de calor que necesito para mi intercambiador de calor. Entonces en este caso el coeficiente de transferencia de calor es muy parecido al coeficiente de transferencia de calor en el ánulo. Esto confirma la afirmación de que el coeficiente de transferencia de calor total en un intercambiador es dominado por el coeficiente de transferencia de calor más pequeño. ¿Sí? Si se dan cuenta, este es de 75 y aquí me sale más o menos de 74, y el otro fue mucho más grande, fue de 7000. Entonces casi lo domina siempre el coeficiente de transferencia de más pequeño. Cuando la diferencia entre estos valores, esto se da solamente cuando la diferencia de estos valores es grande. Para mejorar el coeficiente de transferencia de calor total y de este modo la transferencia de calor en el intercambiador, se debe de aplicar del lado del aceite algunas técnicas dirigidas para la mejora, como una superficie por aletas. Entonces este es el valor
que necesitábamos.